Pues con el gusto de estar nuevamente con ustedes para comentar el día de hoy. Quiero referirme a un asunto que es, pues, desde mi punto de vista, importantísimo. Estamos acostumbrados a que nos hablen los que se dicen políticos, los que se dicen dirigentes en los países o de los organismos internacionales, que nos hablen del futuro, que son los niños y los jóvenes, que nos hablen con unos términos y con unos discursos impresionantes que desbordan el optimismo de las nuevas generaciones, que son el futuro del país, el futuro de la humanidad. Pero creo que quienes así se expresan los reprueba y les rebota en la cara la realidad respecto de sus palabras y sus conceptos. Y yo lo digo pues con base en información, pues acaba de publicar, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, acaba de publicar un estudio mediante el cual habla de que de un total de 1.800 millones de jóvenes en el mundo, ¿sí?, que están considerados en el rango que va de 10 a 24 años de edad, pues que muchos de ellos, muchísimos de ellos, no tienen condiciones hoy que les garanticen una vida plena, ni siquiera empleo o una manera digna de vida para el futuro inmediato. Y pues nos señala este estudio que al menos 175 millones de jóvenes no pueden leer ni escribir una frase completa. O sea, un atraso en términos escolares impresionante. Dice, mientras que otros 500 millones de jóvenes que tienen entre 15 y 24 años de edad viven con menos de $2 al día, es decir, con alrededor de 50 y tantos pesos al día. Esto pues tiene consecuencias gravísimas, ¿sí?, porque también nos señala que 24 millones de jóvenes en el mundo están completamente fuera del sistema escolarizado, del sistema escolar de cada uno de los países miembros de la ONU. Esto tiene un referente, y eso es a lo que, por supuesto, ustedes me dirán con toda la razón del mundo, bueno, ¿eso qué significa o qué representa para nosotros, los mexicanos? Bueno, pues significa en nuestro país que tenemos datos también importantísimos, sobre todo de instituciones como el Seguro Social, el INEGI, la Secretaría del Trabajo y algunas otras instituciones. Tenemos información que debe preocuparnos también mucho. Por ejemplo, ¿por qué esas condiciones tan precarias, tan escasas de satisfactores para los jóvenes? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de esta situación? Bueno, pues esta situación y estas condiciones deplorables que viven los jóvenes, pues se debe a un entorno y se debe a familias que padecen la enfermedad más contagiosa de este sistema que llamamos capitalismo, que es la pobreza. Esa enfermedad que va permeando, que se va metiendo cada vez más en mayores capas de la sociedad, pues debido a datos como los que vamos a dar a conocer enseguida y vamos a comentar. Por ejemplo, en México nos hablan instituciones, repito, como el Seguro Social, la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nos hablan que en los últimos 20 años ha crecido 5 puntos porcentuales el número de trabajadores eventuales, es decir,
En 1998, esta cifra de trabajadores eventuales representaba el 9.4% de los trabajadores que están participando en la actividad económica, en la economía formal, es decir, que tienen un empleo, que tienen ciertas prestaciones, no todas, pero algunas prestaciones, y que gozan de la seguridad social. Esto era en 1998, pero hoy, 10 años después, perdón, 20 años después, hoy este número de trabajadores contratados eventualmente representa el 14.4%. Es decir, es un incremento muy grande. En lugar de ir para adelante, vamos para atrás. En lugar de disminuir el número de trabajadores eventuales, ha aumentado. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Qué significa esto de los trabajadores eventuales? Los trabajadores que son contratados eventualmente, como su nombre lo indica, pues tienen una relación laboral con sus patrones o con las empresas que los contratan, incluso con el gobierno en sus 3 niveles que los contratan, tienen de entrada, tienen una situación precaria porque la eventualidad se da por 2 causas fundamentalmente, es decir, no son trabajadores permanentes, por eso son eventuales, porque dependen de eventos. ¿Cuáles son los eventos? Que se dé un lugar en un centro de trabajo para contratar a un trabajador por obra determinada o por tiempo determinado. Y esto significa que el trabajador no tiene seguridad de permanencia, como se dice coloquialmente, no es un trabajador de planta o un trabajador de base en el apartado B, en los trabajadores al servicio del Estado. Eso de entrada le da una inseguridad enorme a quien presta sus servicios en estas condiciones. Y también significa que en esos contratos los salarios, las prestaciones, las condiciones de trabajo son regularmente inferiores a las que disfrutan los trabajadores que son permanentes, ya sea de planta en el apartado A, los trabajadores de todas las empresas, de todos los giros, o en el apartado B, los trabajadores que no gozan de base en los puestos de trabajo en el gobierno federal, gobierno estatal o gobiernos municipales. Bueno, estos son datos que nos van orientando a las causas de esta precariedad de vida y de riesgo de los jóvenes que en el futuro inmediato van a tener una calidad de vida muy, digamos que limitada, una calidad de vida de muy bajo nivel, una calidad de vida precaria, para decirlo con todas sus letras. Ahora bien, otro motivo es, ya vimos el aumento en el trabajo eventual, es decir, en el trabajo inseguro, en el trabajo no permanente. Bueno, pues ahora vamos a ver otro elemento que es fundamental y determinante para esta precariedad en general del trabajo, que lleva a condiciones de pobreza en los hogares. Y esto es, nos vamos a referir ahora a lo que significa la precarización del salario, es decir, los salarios cada vez se comprimen más, se disminuyen más en términos reales. Puede ser que se aumente 1 peso o 2 pesos a un salario, pero en referencia a el poder adquisitivo, esos 2 pesos significan mucho. Es decir, significan mucho en la disminución real. Aparentemente son 2 pesos, pero no son 2 pesos, es mucho menos de 2 centavos. ¿Por qué? Porque nada más basémonos en un dato muy duro que han dado instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México.
hay un estudio de un centro especializado en asuntos de trabajo que llegó a la conclusión de que en los últimos 30 años en México el salario mínimo general ha disminuido su capacidad de compra, es decir, su poder adquisitivo se ha disminuido en un 80%. ¿Qué significa esto? Que por cada peso que reciba hoy un trabajador, en realidad está recibiendo 20 centavos de hace 30 años. Ese es el tamaño, esa es la magnitud de la precarización que ha sufrido el salario de los trabajadores en nuestro país. Y bueno, tenemos ahora que festina cada que puede, ya no puede tanto porque ya casi no tiene reflectores, ya casi nadie atiende sus manifestaciones, sus expresiones de jolgorio del señor Enrique Peña Nieto, que tanto ha presumido, pues que en su periodo de gobierno se incrementaron 3,5 millones de empleos. Sí, se incrementaron los empleos, pero ya vimos, son empleos precarios, son empleos eventuales que no dan seguridad a los trabajadores, primero. Y segundo, son empleos con un salario bajísimo. Esto, pues, tenemos que verlo numéricamente, estadísticamente, porque de acuerdo a esta información que nos brinda el INEGI, resulta que la cantidad, en este año, la cantidad de mexicanos que ganan un salario mínimo, o sea, 88.36 pesos diarios, pasó de 7.4 a 8.6 millones. Es decir, se incrementó en 1.200.000 personas, o sea, un 16%. ¿Esto qué significa? Significa que más trabajadores dejan de ganar un salario un poco más elevado, más decoroso, y se suman a los trabajadores que ganan esta cantidad miserable de que representa el salario mínimo. También con los datos del mismo instituto, pues tenemos que los trabajadores que ganan de 1 a 3 salarios mínimos pueden ser alrededor de 52 millones, ¿sí? De los 52 millones en total de asalariados, representan el 47%, o sea, menos de la mitad ganan apenas más de un salario mínimo, entre 1 y 3 salarios mínimos. O sea, es realmente desastroso el panorama que tenemos en materia de remuneración y en materia de condiciones de vida y de satisfactores necesarios para los trabajadores en nuestro país. Y por eso, bueno, pues el resultado está ahí. En nuestro país los jóvenes tienen estos problemas. Se calcula, ¿sí?, que entre 600 y 700 mil jóvenes abandonan la educación media superior, es decir, el nivel de bachillerato lo abandonan entre 600 y 700 mil jóvenes cada año, ¿sí? Y que pues, el 60% de los jóvenes que trabajan lo hacen en la informalidad, es decir, en la economía donde no hay prestaciones, donde hay salarios misérrimos y donde hay inestabilidad en el empleo. Este es el panorama que tenemos para que lo recordemos cada vez que escuchemos a los mentirosos profesionales hablar de que el futuro de la patria y los jóvenes y los niños, este es el futuro que les han sembrado. Estas son las condiciones a las que los están exponiendo a los jóvenes y a los niños que en el futuro serán los mexicanos mayores. Es muy grave la situación y lamentablemente pues los datos, las señales que nos están dando los nuevos gobernantes pues no son nada halagüeñas. Hay la determinación ya, así lo hace saber la futura secretaria del Trabajo y Previsión Social, la reforma laboral que violenta los principios de la Constitución y que con esa se modificó el 123 de la Constitución,
se va a mantener. Gravísimo el asunto. Y que, por ejemplo, en el Distrito Federal, la Secretaría del Trabajo desaparece para ser incorporada a una Secretaría de Desarrollo Económico que va a estar bajo el mando de un destacado representante de patrones de la Coparmex de la Ciudad de México. Todo para los dueños del capital, todo para los que explotan el trabajo de los seres humanos. El cambio no se asoma, el cambio no se ve. Mucho ojo, tenemos que seguir observando esto porque no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Muchas gracias, me da gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.